Es una bendición. Y antes de comenzar la parashá de Vayikra, pues que pedimos al Eterno que bendiga a nuestro jajam donde quiera que esté, su familia y sus comunidades, a cada una de las comunidades. Y esta mañana el Eterno nos dé sabiduría a nosotros para poder entender el mensaje que tiene para nosotros, ya que estamos a vísperas de Pesaj. Entonces tiene que esta enseñanza del libro de Vayikra que cumpla el propósito en nuestras vidas. Así que bendito sea el Eterno por la vida de nuestro rabino, y vamos a comenzar con la parashá de hoy, la parashá Vayikra. Vayikra es el tercer libro de los 5 libros de Moisés. Es el libro que se puede conocer como el libro de la santidad o santidad al Eterno. Así se conoce este libro de Vayikra. Y este libro es tan importante que una vez que nosotros hemos sido redimidos, el Eterno espera de nosotros que vivamos en santidad. Dice la Escritura: buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pues la santidad que el Eterno demanda es en sí el enfoque de este libro, el libro de Vayikra. Este tema del libro que vamos a ir estudiando durante las próximas semanas, hoy y durante las próximas semanas, tiene varios significados, varios puntos. Y este libro, a pesar de que se conoce como Santidad al Eterno, este libro nos enseña que la redención no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar el propósito supremo de Hashem para cada uno de nosotros. Y ese propósito va a ser revelado en Vayikra. ¿Y cuál es el propósito del libro de Vayikra? La santidad. La santidad. Entonces, como veremos más adelante, vamos a ver que en este libro se encuentran diferentes sacrificios para diferentes propósitos. Hay diferentes animales también, hay ofrendas también vegetales, etc. Entonces, en este Shabbat, debido a la importancia de la cercanía de Pesaj, que ya viene, yo quisiera hablar acerca de un sacrificio que expiaba por el pecado del oferente, aquel que traía ese animalito al templo, o al Bet Hamikdash, o al Mishkan, ya fuera el caso. Entonces vamos a ver cuáles eran los procedimientos que se hacían para que esa ofrenda fuera aceptada por Hashem. Pues había un procedimiento que se hacía. Y primero se traía el sacrificio al Mishkan, ya fuera el Mishkan en el desierto o al Bet Hamikdash en Jerusalén, cual fuera el caso. Y traer el sacrificio se conoce como Jabá. Entonces, el donante, esa persona que traía ese sacrificio, debía llevar al animal al azará o al atrio del santuario. Tenía que traerlo ahí. O sea, tenía que caminar de donde fuera, de donde él vivía, traía el animalito y lo llevaba al azará, o al atrio del santuario. Algo interesante que nos enseña esta parashá es de que no se le podía decir al sacerdote: ¿sabes qué? Mira, yo tengo apartado un sacrificio, yo ya cumplí con mi parte, así que vengan por el animal para que lo lleven y hagan el rito que se tiene que hacer. Así que vengan por él y ahí está, yo ya cumplí con mi parte, ahora ustedes cumplan con la suya. No se hacía así. El donante en persona o su mandatario estaba obligado a transportar el animal
consagrado al Mishkan o al Bet Hamikdash. Él tenía que traerlo. No iban a ir por él, sino que él tenía que venir y traerlo. Entonces, cuando el animal era revisado por el sacerdote, el donante tenía que hacer varias cosas. Y esto es lo interesante de esta parashá. Que el donante no solamente lo traía, lo dejaba y se iba, sino que tenía que hacer varias cosas. Y una de las cosas que hacía, que es semijá, se requería que el dueño sostuviera sus manos con toda su fuerza en la cabeza del animalito, mientras estaba parado en el atrio, en el azará. Entonces, él que traía al animalito le ponía sus manos y lo hacía fuerte. Entonces, el animal lo que hacía era, cuando sentía la fuerza, mantenía su cuello en un estado de fuerza para que no le bajara la cabeza. Entonces, eso, la firmeza del cuello, ahí él ponía sus manos, el donante, en el animalito. Y luego, cuando se ponía las manos al animal, el donante decía viduí. Viduí es confesión. Entonces, no solamente le ponía las manos, tenía que confesar. Entonces, si el donante ofrecía un sacrificio para expiar su pecado, debía confesarlos todos diciendo: he transgredido de tal forma, o sea, el pecado que fuera, e hice teshuvá, hice arrepentimiento, y desearía que este sacrificio expiara por mi pecado. O sea, tenía que pronunciar uno por uno, no como muchas veces nosotros, cuando nos vamos a acostar: Señor, perdona mis pecados, amén. No, tenía que estar uno por uno. Tenía que tener buena memoria y decir: y hago teshuvá, me arrepiento de corazón, y desearía que este sacrificio expiara por mí. Y luego, después de hacer ese acto, había una tercera cosa que tenía que hacer, que se tenía que hacer shejitá, faenar el animal. Entonces, el animal era entonces faenado o matado en la azará, en el atrio. Y luego de eso se daba otro evento que se llama como Kabbalat Hadam, el recibimiento de la sangre del animal. Entonces, un sacerdote venía y recogía el fluido de la sangre en una cacerola sagrada diseñada para ese fin. Solamente para eso se usaba. No se podía usar para otra cosa. Y luego de ahí, primero, ¿qué era lo que se hacía? Se traía el animalito. Segundo, era revisado, llegaba al atrio, y luego, ¿qué pasaba? El oferente le ponía las manos en la cabeza. ¿Y qué era lo que hacía? Confesaba los pecados que había cometido para que ese sacrificio, por ese sacrificio, alcanzara el perdón de Hashem. Y luego de ahí, ¿qué era lo que se hacía? Se faenaba el animal, se mataba, y luego el sacerdote, ¿qué hacía? Ponía la cacerola y recibía la sangre en una cacerola. Después venía Halijá, era una caminata. Entonces el sacerdote luego tomaba la cacerola que contenía la sangre y caminaba con la misma hasta el Mizbeach, o sea, el altar. Después el sacerdote que llegaba ahí, se hacía sericá, que él rociaba parte de la sangre. El sacerdote rocía el altar con parte de esa sangre. Y luego, algo tenía que hacer el sacerdote, como él sabía cómo se trabajaba. Había en el altar
o mejor dicho, el altar, se dividía en dos mitades. Una parte hacia arriba y la otra parte hacia abajo. El sacerdote tenía que saber qué sacrificio y qué sangre, de qué sangre podía poner hacia arriba y qué sangre podía poner hacia abajo. Entonces era algo que tenía que trabajarse en equipo, no se podía hacer a ver qué sale. Recuerde que el sacerdote no se podía equivocar, no podía cometer un error. De hecho, para la cabeza de las aves, no podía quitarle, no le podía quitar la cabeza completamente, tenía que quedar conectada. Y dice que de una uñada era que tenía que hacer eso. Luego, después de esa parte que se ponía, ya fuera la parte de arriba o la parte de abajo, venía otro evento, otro acontecimiento que se llamaba Sefijat Shiraim. Sefijat Shiraim era la sangre que sobraba. Venía el sacerdote y la vaciaba en un lugar. El sacerdote vertía sobre esa sangre que quedó después que había rociado, iba y la vaciaba en un lugar. Bueno, ¿cuál era ese lugar? Ese lugar, ahí se construye una base con agujeros. Esos agujeros eran especiales para que la sangre pudiera drenar por ahí. Entonces esa sangre drenaba por ese lugar. Y luego de eso, que ya estaba el proceso de la sangre, venía después lo que se llama Hafshet Benituah. Eso era cuando se destazaba el animal, el despellejamiento y los cortes, y se hacía todo ese proceso. Luego, después de eso, venía lo que se llama halajá, que ahí se lavaban las partes del animal, se enjuagaban. Y después de eso, después de que se cortaba el animal, venía otra parte que se conoce como Melijá Bejatará, que era lo que cuando se salaba la ofrenda y ya cuando se daba el acto para quemar esa ofrenda. Recuerde que dice la Escritura que no se podía ofrecer una ofrenda sin haber sido salada, no se puede ofrendar una ofrenda sin sal. Entonces, las partes del animal deberían ser quemadas según el tipo de sacrificio y se llevaban a la rampa del altar y era cuando se ponían ahí. Pero antes de ponerla ahí, se hacía algo. ¿Qué era lo que se hacía? Se llevaban encima de la rampa y ahí se removía el nervio ciático. No podía ofrendarse, recuerde que estaba prohibido por Jacob. Cuando le toca el mala, la coyuntura, y de ahí dice: los hijos de Israel no comen el nervio ciático. Entonces se le quitaba, no podía ofrendarse, el sacerdote tenía que quitar ese nervio. Entonces el sacerdote, parado en la cima de la rampa, arrojaba las partes del sacrificio al fuego. Mire todo lo que el sacerdote hacía. Los sacrificios, como los mandamientos de la Torá, tenemos que entender que no fueron ordenados para que Hashem se beneficiara de ellos, sino para que nosotros nos beneficiáramos de ellos. Entonces, el traer un sacrificio no era para el bien de Hashem, era para el bien de la persona. Los mandamientos de la Torá, cumplirlos, no es para el bien de Hashem, es para el bien de usted, suyo y mío. Entonces, a pesar de que las leyes de los sacrificios se
categorizan como Jukim, o Jukim, que es preceptos divinos que van más allá de lo que nosotros comprendemos. Esos son los mandamientos de Jukim, que a veces no entendemos por qué Hashem pide esto, por qué Hashem pide esto otro. Bueno, esos son mandamientos Jukim. No sabemos, pero Hashem los manda y hay que obedecerlos. Entonces, los comentaristas ofrecen varias razones que explican los pormenores de estas leyes que Hashem demanda. El Rambam, por ejemplo, explica que el pecador era humillado al ser testigo de cómo se sacrificaba el animal, cómo se mataba, cómo en forma sangrienta el animal estaba muriendo y cómo se quemaba el animal. O sea, el oferente presenciaba todo eso. La persona se concientizaba del hecho de que todos los actos realizados durante el sacrificio deberían ser realizados sobre él, no sobre el animal. Ya que la justicia divina exige la muerte por cualquier violación de los mandamientos del Todopoderoso. Entonces, el oferente venía, traía el animal y él veía todo lo que estaba pasando. Entonces, el observar el destino del animal estimulaba al hombre a preguntarse qué es lo que en realidad lo distingue a él de mí. La persona decía, ¿qué lo distingue a él de mí? ¿Qué es lo que lo distingue? Acuérdese que era un proceso. ¿Cuánto tiempo usted cree que para hacer todo esto, cuánto tiempo se podría llevar? Imagínense, matarlo, pelar, quitarle el cuero, rociar la sangre, lavar las partes, echarlo al fuego. Era un proceso largo. Ahí la persona tenía que pensar en lo que estaba pasando. Entonces, así como el animal encuentra su fin en la muerte, el hombre tenía que pensar, también yo voy a morir como él. Entonces, ¿qué hace diferente a ese animal de mí? ¿Qué es entonces lo que eleva al ser humano por encima del mundo animal? Y el hombre decía, bueno, yo fui hecho a imagen y semejanza de Hashem. El animal no la tiene. Entonces, lo que me hace diferente a mí no es que yo voy a ser eterno. Yo voy a morir como ese animal. Pero yo tengo la imagen de Hashem. Yo me guío porque yo discierno entre lo bueno y lo malo. El animal se guía por el instinto. Yo me guío por la guía divina. Al observar la ofrenda del animal, tenía que preguntarse, y decía esta persona cuando llegó a la conclusión, y usted y yo, cuando llegamos a la conclusión que pecamos voluntariamente, que a veces no usamos el razonamiento, que no usamos la guía divina para tomar decisiones en la vida, y entonces al ver todo este sacrificio que estaba pasando, que se estaba haciendo, el hombre decía, se preguntaba, ¿cómo es que pude haber sido tan tonto para transgredir la voluntad de Hashem? Y fíjese, y esto es lo que creo que podría ser el punto cuando nos enfrentemos a una situación en la vida y conscientemente pequemos contra Hashem y decir, así, volviendo al sacrificio en el templo, cuando el animal moría y decía el oferente,
¿cómo permitir que la naturaleza animal obtuviera ventaja sobre mí? Y lo decía, al menos que yo haga teshuvá, arrepentimiento. Al menos que yo haga teshuvá, mi destino será diferente al de este. Pero si yo no hago teshuvá, mi destino será como este animal. Así va a ser como este animal. El efecto que el sacerdote perseguía era despertar en el pecador un sentimiento que lo llevara al arrepentimiento sincero. Si lo había traído solamente por cumplir, pero el sacerdote buscaba algo más, que la persona se arrepintiera de corazón. Y cada parte del procedimiento de traer ese sacrificio fue planeado por Hashem para inspirar algún aspecto del pecado, que la persona estuviera consciente. Entonces, nosotros los seres humanos, por lo general, un pecado involucra tres cosas: el pensamiento, las palabras y la acción. Por lo regular, eso es lo que involucra. Entonces, cada uno de estos tres aspectos del pecado debía ser expiado. Y esto se lograba a través del sacrificio. Semijá, o sea, el acto de poner las manos sobre el sacrificio, sobre el animal, ese expiaba por los actos pecaminosos de la persona. Cuando le ponía las manos, entonces expiaba por los pecados, por los actos pecaminosos de la persona. O sea, tiene que ver el acto. Y luego Viduí, que era la confesión verbal, esto servía para expiar el discurso pecaminoso de la persona. Y luego venía el otro, Hakrabat Haemurim, que ese era el acto de quemar las entrañas y los riñones del animal. Y eso servía para expiar el pecado de haber pensado mal. Y luego venía Sekirá, que eso era esparcimiento de la sangre del animal sobre el altar. Y eso simbolizaba que la sangre del pecador debía haber sido derramada de él por su acto malvado. Pero la sangre del animal, en lugar del hombre, expiaba por los pecados del hombre. Pero aquí está lo que nosotros muchas veces ignoramos o queremos ignorar porque queremos pasarnos de sabios o porque a veces somos demasiado tontos. ¿Qué sucedía si el objetivo deseado no se logró? Si el transgresor simplemente no sigue los pasos del rito del sacrificio. O sea, no siguió lo que la Torá dijo. Y en su corazón no hubo un cambio. ¿Qué pasaba? Bueno, si esto sucedía, el sacrificio no expiaba sus pecados. Ya que la ofrenda, dice la Torá, de los malvados es una abominación a Hashem. Dice Misley o Eclesiastés, capítulo 21, versículo 27, dice: el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Si la persona venía a hacerlo por hacerlo, Hashem no lo recibía. Como también en el caso de
primero de Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice, ¿acaso Hashem disfruta las ofrendas quemadas y los sacrificios tanto como cuando uno obedece la voz de Hashem? Observad, obedecer es mejor que sacrificar y escuchar es mejor que grasas de carnero. O sea, aquí está hablando el reproche que se le hace a Saúl cuando no siguió lo que Hashem le dijo, y el profeta Samuel viene y le dice, ¿sabes qué? Por tu desobediencia Hashem te ha desechado. Y eso lo descalifica como el juez, como el rey de Israel. Por lo tanto, Hashem en forma clara establece que el hecho de traer un sacrificio constituye solo un medio para un fin. O sea, el sacrificio es el medio, pero ¿cuál es el fin? Arrepiéntete. Si no te arrepientes, esto no sirve. No sirve, no lo quiere. Durante la época del templo, los profetas exclamaron en nombre de Hashem. ¿Qué propósito se persigue con la multitud de los sacrificios que me traen? Y luego viene Isaías, capítulo 1, verso 11, y dice, no deseo la sangre, ni de bueyes, ni de corderos, ni de cabras. Cuando te presentaste ante mí, ¿quién te pidió que hicieras esto? Que pisotearas mis cortes. No traigas más ofrendas en vano. Para mí son solo incienso de abominación. De ahí, muchos han sacado una teología equivocada. Dice, ya ven, Dios no quiere los sacrificios. Él dice que quiere la obediencia. Así que nosotros obedecemos. ¿Pero obedecer qué? Hashem dice, ora el Shabbat, ¿lo haces? Dice, no vayas a comer esto, ¿lo haces? Tienes que amar a tu prójimo, ¿lo haces? No vas a darte falso testimonio, ¿lo haces? Hashem, aún hasta que el templo fue destruido en el año 70, siguieron los sacrificios en función. El problema era que la gente lo hacía como una tradición. Es decir, yo no los quiero. O sea, ¿cuál era el propósito? El medio, el animal. ¿Cuál era el fin? Teshuvah. Entonces, el Shabbat es un medio o es un fin. Es un medio. ¿Cuál es el fin? Honor al Eterno. Cada cosa que hacemos es un medio. ¿Cuál es el fin? Que el nombre de Hashem sea exaltado. Entonces, cuando los judíos ignoraron las advertencias de Hashem a través de los profetas y continuaron pecando, entonces Hashem destruyó el templo. Lo destruyó. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que cada cosa tiene un propósito en la vida. Cada cosa tiene un propósito en la vida. Que cada persona designada a desempeñar una función, sin ella no se puede completar lo establecido por la Torá. Mire aquí, el oferente tenía el animal, venía al templo, pero ¿qué necesitaba el oferente? Al sacerdote. Sin el sacerdote no podía llevar a cabo su función. ¿Qué hubiera pasado si el oferente viene y él hace todo?
o lo hace allá en su casa, ¿qué hubiera pasado? ¿Lo acepta Hashem? ¿Por qué no? Porque Hashem dijo en el lugar que él escogiera. ¿Dónde era el lugar que escogió? El Bet Hamidash. Ahí tenía que ser, y Jerusalén, ahí. El oferente traía su sacrificio, pero dependía del sacerdote para que fuera aceptado por Hashem. De lo contrario, no iba a ser aceptado. Esto nos enseña que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer las cosas como yo pienso, como yo quiero, como yo me imagino, sino que Hashem ya estableció ciertas cosas, ciertos lugares, ciertas personas para hacer las cosas. Los sacerdotes fueron designados para conectar lo terrenal con lo celestial. Moshe fue el medio para que los hijos de Israel salieran de Egipto. Nuestro Rebbe Yeshua Mashiach fue el medio para que la humanidad volviera otra vez a conectarse con Hashem. Entonces, el peligro más grande que una persona puede cometer es pensar que puede ignorar las reglas establecidas por la Torá y hacer las cosas por su propia justicia. Llegar a pensar y decir, bueno, yo solamente con Dios, con Hashem. Las cosas no trabajan así. No trabajan así. Dice la Escritura, ¿cómo puedes amar a Hashem, a quien no ves, si no amas a tu hermano, a quien tú puedes ver? Dice la Torá que no se puede ofrecer un sacrificio sin sal. Y esto me llamó mucho la atención. Nuestro santo maestro, Yeshua Mashiach, dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué aprendemos de esta parashá? Cuando nosotros vamos a ofrecer un sacrificio a Hashem, si nuestro corazón no está ahí, no sirve. Si nuestro ser no está ahí, no sirve. Hashem no lo acepta, no lo quiere. Nosotros tenemos que poner nuestro corazón, que nuestro corazón vaya ahí. Debe estar ahí, en ese sacrificio. Porque si nosotros venimos a Hashem, pero venimos de una manera de mala gana, damos algo a Hashem de mala gana, o por vanagloria, por contienda, no hay un verdadero arrepentimiento, y ese sacrificio Hashem no lo acepta, no lo quiere. Hashem conoce los corazones, Hashem conoce nuestras intenciones, así que no podemos ocultarnos de Hashem. Él conoce mi intención, Él sabe por qué Dios estamos aquí. Él sabe que cuando hacemos algo, ¿por qué lo hacemos? Él lo sabe. Hay personas que están saliendo de un vicio, de una situación difícil, y vuelven a caer, pero están haciendo un esfuerzo. Hay otros que no tienen ese vicio o esa situación, y no queremos tal vez salir de ahí. Hashem ve más con agrado aquel que se levanta, se vuelve a caer porque ve el esfuerzo, al que no hace el esfuerzo. Pero nosotros siempre condenamos al que vemos que no se levanta. Eran transferidos los pecados del oferente. Es por eso que dice la Escritura que Hashem puso nuestras iniquidades en él. Dice, él llevó nuestras transgresiones
Hashem, como nosotros por nosotros mismos no podíamos salir de la situación, no podemos salir, Él puso nuestras debilidades, nuestros dolores en nuestro Rey Yeshua Mashiach. Y no podemos ignorar ese sacrificio, no podemos ignorar todo el proceso que nuestro Rey Yeshua Mashiach hizo. Como decíamos la semana pasada, se burlaron de él. De hecho, dicen algunos sabios que de la barba, cuando le alaban la barba, le sacaban hasta el pedazo de carne. Y es algo que nosotros no podemos ignorar. Cuando lo coronan con una corona de espinas. O sea, usted ve cuando el sacrificio en el templo de ese animal, como el proceso que se llevaba. Y no solo eso, cuando el espectáculo de la burla, ser burla de la gente, y cuando todavía va y es colgado en el madero, y la gente mirando todo. Que la sangre fuera derramada. Es algo que usted y yo no podemos ignorar. De un hecho que pasó. Y cuando él está clamando y todavía diciendo, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Cuando él ya está agonizando, es de que usted y yo, si fuéramos conscientes, o si somos conscientes, de decir, yo debería de estar ahí arriba colgado. Yo soy el que debería de estar allá. Pero como Hashem transmitió mis pecados, entonces, por eso es que Hashem me perdona. Esta parashá nos enseña el valor del arrepentimiento, el valor de ser honestos, de reconocer nuestra verdadera persona. Y así como aquel hombre que contábamos, y con esto concluyo, cuando miraba al animal y decía, yo no sé cómo fui tan tonto para caer como un animal. Por el instinto hice lo que no debería de haber hecho. Y al ver el animal bañado en sangre y todo lo que estaba pasando, decir, si yo no cambio de actitud, voy a terminar como ese animal. Pero no como ese animal inocente, sino como ese animal, pero yo siendo culpable. Y entonces, como decimos esa frase, pasé junto a ti y te miré revolcándote en tu sangre y te dije, por tu sangre vivirás. Y te dije, por tu sangre vivirás. La sangre cuando se ponía en esos lugares donde se drenaba, ahí la sangre se iba y iba a un lugar destinado. Esta parashá nos invita a ser conscientes que viene pesa, pero no solamente decir viene pesa y darle más énfasis a limpiar la casa que limpiar nuestro corazón. Las dos cosas son importantes, porque una cosa nos lleva a la otra. Por eso dice la Escritura, el que come la cena del Señor indignamente, juicio come. ¿Qué es indignamente? No estar conscientes de ese sacrificio.
no estar conscientes de que me he equivocado. El punto no es equivocarse, el punto es no reconocer que me equivoqué y salir de ahí. Ese es el problema. Entonces, así como ese animalito se traía, ese animalito se le ponían las manos, luego después el animalito se traía, lo mataban, recogían la sangre, había que ponerla en un lugar, rociar, después venir, cortar el animal, lavar y después echar la parte que se ponía en el altar para que fuera quemada. Si nosotros, dice un pasaje en la Escritura, que si no, lo voy a parafrasear, si nosotros no hacemos algo, vamos a terminar quemándonos en el Gehinnom. Seamos conscientes de lo que estamos haciendo. No importa cuántas veces hayamos caído, no importa con lo que estemos luchando, lo que tenemos que hacer es estar conscientes que somos hechos a imagen y semejanza de Hashem, número 1. Número 2, cuando transgredimos los mandamientos de Hashem, nos estamos comportando como un animal. Y si no hacemos algo, vamos a terminar como ese animalito. Que Hashem nos ayude, Hashem tenga misericordia. Y que seamos agradecidos. Si este pesa, no sea un pesa más, sino que así como cada vez que estemos limpiando nuestra casa, que Hashem limpiemos nuestro corazón. Y como lo vamos a hacer en memoria de Él, estar conscientes y decir, si no hubiera sido por ti, Yeshua, yo sería el que tendría que estar colgado en el madero. Que Hashem nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Que seamos sinceros y sobre todas las cosas. Que este Shabbat sea un buen tiempo para hacer Teshuvah, para seguir adelante, porque Hashem conoce los corazones y no importa lo que hagamos, si no lo hacemos de corazón, si no hemos hecho Teshuvah, Hashem no acepta nada de lo que hagamos. No quiere nada. Dice, yo estoy cansado de vuestros sacrificios, de vuestros holocaustos, de todo. Yo no lo quiero. Así que veamos qué sacrificios estamos dando a Hashem. Y de Él vamos a recibir la recompensa. Shabbat Shalom. Primero vayan a la página web.